Bueno, en este vídeo vamos a ver cómo se puede justificar el comportamiento de los gases variando o conociendo cada una de las magnitudes por las cuales va a ser designado el sistema gaseoso. Ya sabemos que los gases están, influenciados por varias magnitudes: la presión, el volumen, la temperatura y la cantidad de gas. A partir de aquí podemos estudiar cómo influye cada una de las variables en otras variables, manteniendo constantes algunas de ellas. Por ejemplo, de las 4 variables vamos a mantener 2 de ellas constantes y vamos a ver cómo las otras 2 influyen cuando varían entre sí. Por ejemplo, vamos a ver la relación que existe entre la presión y la cantidad de gas si se mantienen constantes el volumen y la temperatura. Bien, ¿cómo podemos hacerlo? Imaginemos que tenemos el gas en un pistón como el del dibujo. Bueno, un pistón es un cilindro que tiene como una parte móvil, que es la que estoy dibujando, que puede subir y bajar, ¿vale? Es toda esta parte gris. Luego, aparte, tiene un manómetro que sirve para medir la presión del gas, que es este de aquí. Este sería el manómetro que mide la presión. Este sería el pistón móvil que puede subir y bajar. Y esto es un tornillo, ¿vale? Que puede fijar, unos tornillos que pueden fijar, si queremos, el émbolo para mantener el volumen constante. O lo podemos quitar para que se mueva. ¿Vale? Y por aquí abajo tendríamos una especie de llave que estaría cerrada en un principio. Aquí dentro pues habría un gas, ¿verdad? Una cantidad de gas determinada. Bien, lo primero que tenemos que hacer es bloquear el émbolo para que no pueda subir ni bajar, y así que aseguramos pues que el volumen permanece constante. Tampoco calentaremos ni enfriaremos, así la temperatura se va a mantener todo el tiempo constante. Y por último bombearemos gas al interior del recipiente, con lo cual la cantidad de gas va a ser la que varíe. Entonces, como queremos ver la influencia entre qué le pasa a la presión cuando aumentamos la cantidad de gas, por ejemplo, pues lo que vamos a hacer es introducir gas por esa llave. La vamos a abrir y vamos a introducir gas y vamos a ver qué le pasa a la presión. Tendríamos que mirar el manómetro, ¿vale? Que es el aparato que sirve para medir la presión. Fijaos que dentro del émbolo está el gas con una serie de partículas y la llave está cerrada. Ahora lo que vamos a hacer es introducir el gas por esta llave, ¿verdad? ¿Y qué va a ocurrir? Pues como podéis ver, al introducir gas por la llave abierta, lo que se produce es que hay más partículas en el mismo volumen, porque los tornillos están fijando y el volumen se ha mantenido constante. Como no hemos calentado, también la temperatura es constante. Con lo cual, ¿qué ocurre? Al introducir más gas, la presión aumenta, ya que como aumentan el número de partículas de gas, los choques contra las paredes serán más frecuentes. Con lo cual, es por eso que la presión aumenta. Tomando datos de presión y de cantidad de gas, llegaríamos a la conclusión de que la presión y la cantidad de gas son directamente proporcionales. ¿Por qué? Porque cuanto más gas metamos, más partículas hay, más choques hay, por lo tanto la presión aumenta. Un ejemplo, pues la presión de un balón de fútbol, en el cual el volumen es constante, aumenta cuando introducimos aire mediante una bomba.
Bueno, en este segundo caso lo que vamos a hacer es mantener constante la cantidad de gas y el volumen, con lo cual vamos a ver cómo varían entre sí la presión y la temperatura. Cuando mantenemos la cantidad de gas y el volumen constante, el proceso se llama a volumen constante o también llamado isócoros. ¿Cómo hacemos esto? Lo primero que tenemos que hacer es bloquear el émbolo para que no pueda subir ni bajar, y así el volumen permanecerá constante. Luego también podremos calentar o enfriar para variar la temperatura. Y por último, gracias al manómetro podremos medir la presión. Imaginamos que tenemos un gas metido en un émbolo con un pistón que está fijo para mantener el volumen constante y la cantidad de gas es la misma. No se introduce más cantidad de gas por ninguna llave. Lo que hacemos es que medimos con un termómetro la temperatura y nos daría un valor T1 y la presión sería gracias al manómetro y tendría un valor de P/1. A partir de aquí lo que haríamos sería poner un mechero y empezar a calentar y observar la medida del termómetro y de la presión. ¿Qué ocurriría? Que al calentar las moléculas de gas se moverán más rápido. En consecuencia, los impactos contra las paredes serán más violentos y frecuentes, con lo que aumentará la presión. Un ejemplo muy típico es un neumático de un coche que tiene mayor presión en su interior cuando el automóvil ha rodado una serie de kilómetros y su temperatura aumenta debido al rozamiento con la carretera. Haciendo un estudio más cuidadoso nos mostraría que en un proceso a volumen constante la presión y la temperatura absoluta, es decir, en Kelvin, son directamente proporcionales. Esto es lo que se llama la ley de Gay-Lussac. Si son directamente proporcionales la presión y la temperatura, la ecuación que regirá esa proporcionalidad directa será la de una línea recta. Si aplicamos esa ecuación para dos puntos determinados como son los de arriba, T1, P1 y T2, P2, y a partir de aquí, para eliminar las constantes, dividimos entre ambas, que nos da pues la siguiente expresión en la que podemos relacionar en un proceso isócoro dos temperaturas con dos presiones correspondientes. El siguiente caso es la relación que existe entre la presión y el volumen, manteniendo constantes la cantidad de gas y la temperatura. Estos casos se llaman procesos a temperatura constante o también denominados procesos isotermos. Bien, ¿cómo podemos hacerlo? Lo primero que tenemos que hacer es no enfriar ni calentar para que la temperatura se mantenga constante. Aumentar o disminuir la presión actuando sobre el émbolo y observar el volumen ocupado por el gas. Si os fijáis en el primer émbolo, el gas está ocupando un volumen determinado V1 y la presión que mide el manómetro es P1. La temperatura se mantiene constante porque ni se calienta ni se enfría y la cantidad de gas también es la misma. No se introduce ni se extrae gas del émbolo. Por lo tanto, al ejercer una presión sobre el pistón hacia abajo se reduce el volumen, es decir, pasa de V1 a V2, que V2 es más pequeño, y la presión 2 aumenta. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Pues que al disminuir el volumen, las moléculas tienen menos espacio disponible y por lo tanto chocarán más frecuentemente contra las paredes del recipiente, lo que provocará un aumento de la presión. Un ejemplo típico es cuando cogemos una jeringuilla, tapamos para que no pueda salir el gas con el dedo y si ahora aumentamos la presión sobre el émbolo, el gas se comprime disminuyendo su volumen. Estudiando datos de presión y volumen llegaríamos a la siguiente conclusión.
en un proceso a temperatura constante, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Esta es la ley de Boyle-Mariotte. Matemáticamente, cuando dos variables son inversamente proporcionales, la relación que existe entre ambas es la siguiente, o lo que es lo mismo que P por V es igual a una constante. Si aplicamos la ecuación para dos puntos determinados de presión y volumen, es decir, P sub 1 V1 y P sub 2 V2, para quitarnos de en medio la constante dividimos una expresión entre la otra y nos quedaría, reorganizando términos, que P sub 1 por V sub 1 es igual a P sub 2 por V sub 2, que es la ley de Boyle-Mariotte. Por último, quedaría la relación que pueda existir entre la temperatura y el volumen. Es decir, han de mantenerse constantes la cantidad de gas y la presión. Estos procesos que son a presión constante se llaman procesos isóbaros. ¿Cómo los hacemos? Bueno, principalmente para que la temperatura y el volumen varíen manteniéndose constantes la cantidad de gas y la presión, hemos de dejar el émbolo libre para que la presión no varíe. Explicaremos después eso. Hemos de calentar o enfriar para variar la temperatura y observar el volumen que ocupa el gas. Bien, entonces en el experimento empezamos con un émbolo que tiene una cantidad de gas que no varía y que ocupa un volumen 1 y el termómetro marca una temperatura 1. Acto seguido lo que se produce es el calentamiento del émbolo con un mechero y al calentar el gas empuja el émbolo hacia arriba y el volumen aumenta. Entonces, ¿eso por qué se explica? Pues al calentar las moléculas se mueven más rápido, lo que provoca en principio un aumento inicial de la presión, porque al moverse más rápido el número de choques aumenta. Pero como el émbolo es móvil es empujado hacia arriba, con lo cual se produce un aumento de volumen. Y al aumentar el volumen disminuye la presión porque la probabilidad de encontrarse una partícula con otra es menor. Por lo tanto, se compensa el aumento inicial debido a la temperatura, con lo cual la presión final permanecerá constante. Un ejemplo pues sería si calentamos un recipiente que estuviera dotado con un émbolo y con gas en su interior, el émbolo asciende evitando el aumento de volumen que se produce. Tomando datos de temperatura y volumen llegaríamos a la siguiente conclusión, y es que en un proceso a presión constante la temperatura y el volumen son directamente proporcionales. Esta es la ley de Charles. Como hemos dicho anteriormente, matemáticamente, cuando dos variables son directamente proporcionales se representan por una línea recta. Si aplicamos esa ecuación para los puntos T sub 1, V1 del primer caso antes de calentar y la temperatura 2 una vez después de que ha calentado el volumen 2, pues entonces, y sustituyendo cada uno de esos puntos en esa ecuación, obtendremos el siguiente sistema de ecuaciones. Si dividimos uno entre otros, se nos irán las constantes y nos quedará la siguiente expresión. Es decir, T sub 1 entre T sub 2 es igual a V1 entre V2.